Me dejó en una cama de hospital, desangrándome y sola, persiguiendo una fantasía. Me destrozó, me traicionó y se fue cuando más lo necesitaba. Años después, mientras su vida se desvanecía, me tendió la mano, demasiado tarde, demasiado vacío. Me dejó una carta y millones de arrepentimiento. Nunca la abrí, porque el cierre no viene en sobres. Viene al volverse intocable. Dicen que la maternidad es un milagro, que en el momento en que ponen a tu hijo en tus brazos, el mundo se calma y nada más importa. Ojalá hubiera sido así conmigo. En cambio, yacía en la cama del hospital, empapada en sudor y sangre, con todos los músculos temblando por las horas de parto que parecían más un campo de batalla que una bendición. Mis ojos, entrecerrados por el cansancio y la anestesia, se dirigían hacia la puerta vacía de la sala de maternidad. El silencio en ese espacio habló más fuerte que cualquier disculpa. Daniel no estaba allí, no cuando grité durante 10 horas de contracciones, ni cuando me llevaron al quirófano porque el corazón del bebé estaba bajando, ni cuando nuestro hijo, respiró por primera vez en el mundo que se suponía que íbamos a construir juntos. Volví la cabeza hacia la enfermera, con un rostro amable pero ensayado, como se les enseña a todas las buenas enfermeras. ¿Ya llegó mi esposo?, pregunté, con la voz apenas más que aire entre mis labios agrietados. Hizo una pausa y revisó su portapapeles demasiado rápido. Déjame revisarlo, dijo antes de disculparse. No lo necesitaba, ya sabía la respuesta. La noche anterior, Daniel me había dicho que podría llegar tarde. Algo sobre una cena sorpresa para inversores. ¿Estarás bien?, me dijo, besándome la frente como si fuera una mascota que tuvo que dejar atrás para un viaje de fin de semana. Es una entrega rutinaria, me aseguró. Solo unas horas, llegaré antes de que empiece. Pero sabía que no era así. Sabía que el perfume de su camisa no era mío. Sabía que no respondía a mis mensajes porque estaba ocupado. No con el trabajo, sino con ella. Tessa Lange. El nombre no necesitaba presentación. Era el fantasma de su pasado y, de alguna manera, la arquitecta de nuestro presente. Ella había sido su musa universitaria, la que se escapó cuando se mudó a Nueva York para bailar en una desconocida compañía experimental. Y ahora había regresado descalza y brillante, afirmando que quería ser consultora para la nueva campaña de realidad virtual de Lumina. Daniel prácticamente brillaba cuando ella entraba en una habitación. Él se inclinaba hacia adelante, atento a cada palabra que ella decía como si fuera una escritura. Yo, me había convertido en ruido de fondo. Su socio, su cónyuge legal y sus inconvenientes personales. La enfermera regresó a los pocos minutos, forzando una sonrisa radiante. Señora Gu, su esposo, tuvo que atender una emergencia empresarial. Pero envió flores. ¿Quieres que te las lleve? Asentí, aturdida. Regresó con un enorme ramo de rosas rosa pálido. Mi flor menos favorita. Las miré un momento antes de susurrarle. ¿Podrías tirarlas a la basura? Parpadeó. ¿Estás seguro? Sí, no fueron las rosas en sí. Fue que ni siquiera recordaba que las odiaba. Le dije una vez hace años que las rosas rosadas me recordaban a las salas de espera de los hospitales. A las disculpas enfermizas que llegaban cuando ya era demasiado tarde. Quizás tenía razón, en cierto modo. Esa misma tarde, llegó su asistente, una chica llamada Fiona, de no más de 22 años. Vestía un blazer 2 tallas más grande y tacones que no le permitían caminar. Se quedó incómoda en la puerta, agarrando una bolsa de mano como si fuera un escudo. Señora Gu, dijo con cuidado. Yo, quería felicitarla. El bebé es precioso. Sonreí cortésmente. Gracias. ¿Dónde está Daniel? Su mirada se desvió hacia un lado. Está con la señorita Lange. Tuvieron una reunión con inversionistas que se alargó. Dijo que pasaría en cuanto pudiera. Por supuesto, dile que no se apresure. Dije. Ella arqueó las cejas sorprendida. Señora, dígale que le dije que no se apresurara. Después de todo, tiene cosas más importantes a las que aferrarse. Ella no respondió. Hice una reverencia y salí a toda prisa, casi tropezando con el marco de la puerta. Miré a mi hijo, envuelto en los brazos de la enfermera, y sentí un crujido en el pecho. Era perfecto, pequeño, cálido, parpadeando ante el mundo como si no le debiera nada. Su piel aún estaba sonrosada, sus dedos apretados en puños, sin tener ni idea de lo cruel que podía ser el mundo. Extendí la mano y le toqué la mejilla, y en ese instante algo dentro de mí se endureció. Pasé los últimos 6 años ayudando a Daniel a construir Lumina Digital desde cero. Empezamos en un espacio de coworking reducido, comiendo fideos fríos mientras hacíamos llamadas en frío a los patrocinadores. Me encargaba de las finanzas, las negociaciones con los proveedores y las presentaciones a los clientes. Contraté al equipo de diseño. Gestioné nuestras cuentas mientras Daniel perseguía grandes sueños e ideas brillantes.
Juntos construimos una marca con una valoración de casi $100 millones. No. Ni siquiera estaba allí para sostener a su propio hijo. Pasaron 3 días antes de que Daniel finalmente llegara. Entró con una pañalera de diseño y una caja de macarons de lujo. Cariño, dijo, con la voz un poco alta, demasiado ensayada. Lo siento mucho. Me giré lentamente para mirarlo. ¿Eres tú? Su mirada se dirigió a la enfermera que le cambiaba el pañal a nuestro hijo. Bajó la voz. Había una emergencia. La reunión de presentación. Ahórrame el guión, dije, apretándome más la manta del hospital. Parecía incómodo. Mira, te traje algo. Me ofreció los macarrones, como si yo todavía fuera esa ingenua joven de 24 años a la que se le podía conquistar con azúcar y palabras dulces. Tomé la caja con una sonrisa. La abrí y se la entregué a la enfermera. Para el personal, dije, ¿ha estado ocupado? La enfermera lo aceptó con educación. Pero vi la compasión en sus ojos. Y lo odié, esa noche, mientras Daniel estaba sentado junto a la cuna fingiendo arrullar a nuestro hijo. Yo estaba en la cama fingiendo dormir. No se dio cuenta de que seguía con los ojos abiertos. Susurró, me pondré mejor. Te lo prometo, hombrecito, tu papá va a construir un imperio. Me dieron ganas de reír. ¿Qué imperio? ¿Uno construido sobre mentiras? ¿Sobre desapariciones y promesas incumplidas? Cerré los ojos de verdad esta vez. Y al despertar a la mañana siguiente, hice la primera llamada que lo cambiaría todo. Liam, le susurré al teléfono, mi mejor amiga, mi asesora legal, el único que conocía la verdadera situación de mi matrimonio. Oye, su voz llegó al instante. ¿Está todo bien? ¿El bebé está bien? Sí, está sano, fuerte, como si no hubiera heredado la cobardía de su padre. Liam se quedó callado un momento. Suenas diferente. Necesito verte, dije. Pronto. El hospital está bien, dijo. Te traeré café, el que te guste, y el papeleo del que hablamos hace un rato. Traedlo todo, dije. Al terminar de esperar, sonreí. Le seguiría la corriente. Le agradecería a Daniel sus macarons y sus visitas fugaces. Pero en el fondo ya lo había decidido. Que construyera su imperio. Yo iba a construir algo mejor. Y esta vez lo haría solo. Dicen que la traición no empieza con un beso. Empieza con una mirada, la forma en que la mirada de alguien se detiene demasiado tiempo en otra persona. Un cambio tan sutil que la mayoría de la gente no lo percibe. Pero yo no, capté ese primer destello de luz en los ojos de Daniel antes de que la traición tuviera nombre. Había pasado casi un año antes del nacimiento de nuestro hijo. Todavía estábamos en la fase de luna de miel del éxito. Lumina Digital estaba ganando terreno en el mercado. Y nuestra serie de financiación acababa de confirmarse. Recuerdo las noches en nuestra estrecha oficina. Contenedores fríos de comida para llevar apilados como trofeos de nuestro esfuerzo. Y Daniel dibujaba diseños de interfaz de usuario en las ventanas de cristal con un rotulador permanente mientras yo revisaba acuerdos legales a su lado. Me miraba como si fuera magia. Y mentiría si dijera que no sentía lo mismo por aquel entonces. Él era cinético, lleno de energía, lleno de chispa, y yo era su conexión a tierra. Decía que lo hacía sentir seguro y yo decía que él me hacía valiente. Éramos perfectos hasta que dejamos de serlo. El cambio empezó sutilmente. Al principio, Daniel dejó de responder a mis llamadas de mediodía. Dijo que estaba atrapado en reuniones consecutivas. Luego llegaron las noches en que no volvía a casa hasta después de medianoche. Culpando a las presentaciones atrasadas y a los problemas de postproducción. No insistí. Me dije a mí mismo que las startups traen estrés. Que su ambición era nuestro sueño compartido. Pero mis instintos, los que había agudizado en juntas directivas y negociaciones de fusiones, me decían que algo no andaba bien. Tenía 5 meses de embarazo el día que oí su nombre por primera vez. Tessa Lange. Daniel la mencionó de pasada mientras revisaba correos electrónicos durante el desayuno. Dijo que se muda de Nueva York a Shanghái. ¡Qué suerte! Ahora trabaja como consultora para marcas de medios inmersivos. Un genio creativo. Enseñó en la Universidad de Nueva York. La invité a unirse como asesora a tiempo parcial. Tomé un sorbo de té y no dije nada. No porque estuviera de acuerdo, sino porque necesitaba escuchar más. Ya sonreía antes de levantar la vista. ¿Te acuerdas de Tessa, verdad? No. Respondí con voz monótona. Estábamos juntos en la universidad. Era alguien a quien respetaba mucho en su faceta creativa. En su faceta creativa, no, tarareé en respuesta y me disculpé para ir al baño. No porque necesitara orinar, sino porque necesitaba respirar. Llegó una semana después. Tessa entró en nuestra oficina descalza. Con un mono de lino y pintalabios rojo como si hubiera salido de un póster de una escuela de cine. Su cabello era largo y salvaje. Su risa era franca y hablaba como si cada palabra fuera un poema. Daniel se iluminó a su lado.
La presentó al equipo como una visionaria y le dio acceso al mismo departamento que yo había creado desde cero. Le estreché la mano, tranquilo y educado. Pero sus ojos me buscaron como si me estuviera evaluando. Lo estaba haciendo, y se lo permití, porque cuanto más me subestimara, más fácil sería mi salida. La situación se agravó rápidamente tras su llegada. Daniel volvió a tocar jazz en la oficina, algo que no había hecho desde nuestros inicios. Cambió de colonia, una más almizclada, más profunda. Dejó de dejar el teléfono boca arriba sobre la mesa. En casa, se impacientó. Si le preguntaba por la lista de regalos del bebé, murmuraba una respuesta vaga. Si mencionaba que necesitaba ayuda para mover la cuna, se quejaba y decía: «Sabes que estoy desbordado. Cariño, ¿no podemos contratar a alguien?». Dejó de preguntarme cómo me sentía. Dejó de notarlo cuando tenía demasiadas náuseas para comer. Cuando me desmayé en la ducha por un mareo. Me quedé allí temblando durante 30 minutos antes de llamar a Liam en lugar de a él. Y entonces lo supe. No fue solo negligencia, fue una redirección. Su amor estaba siendo redireccionado. Tessa, por supuesto, interpretó a la perfección el papel de amiga inofensiva. Siempre fue amable, excesivamente amable delante de los demás. Isabel, estás radiante, te arrullaba en las reuniones de equipo. Su voz era como miel sobre espinas. Debes estar radiante de amor. Daniel tiene mucha suerte. Me preguntaba sobre mi embarazo con mucha atención. Y enseguida me decía: Daniel, ¿te acuerdas de aquella vez en la clase de teoría del arte? Y ahí se iban, recordando un pasado en el que yo no existía. Los observaba atentamente, no por celos, ya lo había superado, sino porque los estaba estudiando. Recopilaba información como un ajedrecista observa el tablero. A ella no solo le encantaba llamar la atención, la exigía, y Daniel lo entregó como una ofrenda. Una noche, oí sus risas desde la sala de conferencias. El resto de la oficina se había vaciado hacía horas, pero sus voces aún resonaban en las paredes de cristal como coqueteos disfrazados de lluvia de ideas. Me apoyé en la puerta, sin ver, y escuché. Siempre tuviste los mejores instintos. Decía, sabía que triunfarías, me hace sentir que aún puedo. Respondió Daniel, no fue lo que dijeron, sino cómo lo dijeron. La intimidad impregnaba sus voces. Bamford, la familiaridad. Esa noche, Daniel llegó a casa oliendo a cítricos y vino. Murmuró algo sobre un retraso en la campaña y se desmayó en el sofá. Me quedé de pie junto a él un buen rato. En ese momento me di cuenta de que el hombre que amaba ya no era mío. Pero la empresa seguía existiendo. Desde entonces, dejé de ofrecer recordatorios, dejé de pedir ayuda, dejé de planificar los colores de la habitación del bebé, los horarios de lactancia y cualquier otra cosa que las parejas que esperan un bebé suelen comentar. Iba sola a las citas prenatales. Mantenía informados a nuestros contadores en privado. Empecé a cifrar mis registros financieros. Me reunía con Liam 2 veces por semana con el pretexto de una estrategia de relaciones públicas. Pero en realidad estábamos preparando mi ruta de escape, tanto legal como financiera. Cada hoja de cálculo, cada valoración, cada nombre de inversor. Firmé personalmente todos los contratos de acciones. Estaba todo ahí. Nunca levanté la voz. Nunca confronté a Daniel, porque si lo hubiera hecho, habría manipulado la historia. Diría que estaba sensible, irracional, embarazada. Bueno, eso era lo único que jamás permitiría. No iba a ser la villana de su narrativa. Iba a ser el giro final de la trama. Un mes antes de mi fecha de parto, Daniel llegó a casa con 2 entradas para un concierto. Sus amigos actúan la semana que viene, dijo, refiriéndose a Tessa. Ya ni me molesto en ocultarlo. Pensé que nos vendría bien. Has estado muy tenso. Lo miré fijamente. Tengo 8 meses de embarazo. Parpadeó. Cierto, lo olvidé. Le devolví las entradas sin decir palabra. Más tarde esa noche lloré en silencio en el baño. No porque aún quisiera su amor, pero porque me odié por una vez, pensando que merecía tan poco. A la mañana siguiente, Daniel me preparó té, lo colocó suavemente a mi lado como una ofrenda de paz. Has cambiado, dijo con cierta amabilidad. Estás callado últimamente. Lo miré y sonreí. Quizás simplemente dejé de esperar cosas de la gente que siempre decepciona. Frunció el ceño, pero no discutió. Simplemente cogió el teléfono y minutos después se había ido. Ese fue el día que redacté el acuerdo de accionistas revisado con Liam. Ese fue el día que le quité el destino de nuestra empresa a Daniel y lo puse en las mías. Porque Tessa podría haber conquistado su corazón. Pero tenía compañía, y pronto tendría mi libertad. Lo que pasa con los finales es que la gente espera que vengan con ruido. Portazos, vasos lanzados, corazones rotos aullando entre voces quebradas. Pero cuando Daniel dijo esas palabras, ni siquiera parpadeé. Quería el divorcio. Se quedó en medio de nuestra sala.
con la espalda recta y la mandíbula apretada. La postura de alguien que creía que por fin tomaba las riendas de su vida. Estaba sentada junto a la ventana, acunando a mi hijo recién nacido, con sus deditos enroscados en el borde de mi cardigan. Afuera, el sol de la tarde pintaba líneas doradas sobre el suelo de madera. Miré a Daniel. Oye, dije, solo eso, una palabra, suave, tranquila, sin dramatismo. Parpadeó como si mi respuesta hubiera destrozado el guión que tenía preparado en la cabeza. Vale, sí, repetí, ajustando la manta sobre el pecho del bebé. ¿Quieres el divorcio? Estoy de acuerdo. Abrió la boca y luego la cerró. Dio un paso adelante y se detuvo. Pensé que hablaríamos de ello. ¿Hace falta? Me miró como si fuera un rompecabezas al que le faltaban la mitad de las piezas. Supuse que, no sé, querrías hablar de la custodia. La casa, quizás podría intentar terapia o algo así. Finalmente lo miré con atención. Daniel, me dejaste en el hospital el día que di a luz. Has pasado más tiempo con tu asesor creativo en los últimos 2 meses que con tu hijo. Ahora pides el divorcio porque te hace sentir noble. Pero no finjamos que se trata de reconciliación. Volvió a abrir la boca. Pero lo interrumpí. Haré que Liam se ponga de acuerdo con tu abogado. Podemos mantener la civilidad. Se quedó allí, sin palabras, luego soltó una risita nerviosa. Vaya, has cambiado muchísimo. No, pensé. Por fin volví a ser quien era antes de que me destrozaras. Esa noche, me quedé sola en la cama. No porque Daniel ya se hubiera mudado a otro apartamento, sino porque incluso cuando estaba aquí, no había estado. Miré al techo y dejé que el silencio me envolviera como una armadura. Había imaginado este momento tantas veces, en las versiones de fantasía. Lloré, grité, exigí respuestas, quizás le di una bofetada. Lo hice pagar con una escena dramática sacada de una telenovela. Pero en realidad, no sentí nada, no porque la traición no me doliera. Lo había hecho, pero como ya había derramado toda mi sangre, ahora solo me quedaba la estrategia. Una semana después, me senté frente a Daniel en una elegante mesa de cristal en un bufete de abogados del centro. Liam estaba sentado a mi lado. Tranquilo, atento y profesional. El abogado de Daniel, un hombre al que había visto en las fiestas navideñas de la empresa. Parecía no querer mirarnos a los ojos. El borrador del acuerdo ya estaba preparado. Daniel ofreció el apartamento principal y una de las propiedades de alquiler más pequeñas. Además de una suma global de 5 millones de yuanes como ayuda financiera postnupcial. Podría quedarme con el coche, los muebles y el fondo fiduciario del bebé. Conservaría todos los derechos de Lumina Digital, la empresa que construimos juntos. Quería parecer generoso, quería parecer misericordioso. Firmé cada página sin decir palabra. Cuando Liam guardó el bolígrafo en su estuche, Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante. Espero que podamos. Mantén la cortesía, dijo con torpeza. Por el bien del bebé. Lo miré a los ojos. Puedes visitarlo. No te lo voy a impedir. Daniel volvió a parecer sorprendido. ¿En serio? No soy vengativo. Daniel, ya terminé. Se estremeció al oír eso. Solo un pequeño gesto en la comisura de sus labios. Sé lo que estás pensando. Añadí con voz suave. Que estoy demasiado tranquilo. Que quizá tengo algo planeado. Sus hombros se tensaron. Y tienes razón, dije, pero no por venganza. Solo, recalculado. Afuera del despacho, Daniel me siguió hasta el ascensor. Esperó un momento antes de hablar. Tessa no. O sea, ella no fue la razón. Presioné el botón de la planta baja. No necesito que mientas, Daniel. Ella solo es alguien con quien volví a conectar. Eso es todo. Me giré para mirarlo, con las comisuras de los labios ligeramente levantadas. Entonces te deseo una hermosa conexión. Me miró como si le hubiera dado una bofetada, pero lo decía en serio. No porque quisiera que fuera feliz. No lo quería, pero porque sabía lo que le esperaba. Lumina sangraba silenciosamente bajo la superficie. Lo que Daniel no se dio cuenta fue que el castillo dorado que creía llevarse ya no tenía cimientos. Mantuvo el nombre de la empresa, la marca, el sitio web, pero la liquidez, las relaciones con los clientes, el equipo principal, todo estaba ligado a mí. Meses atrás, mientras Daniel estaba ocupado comprándole entradas a Tessa para espectáculos de danza de vanguardia. Yo me reunía con nuestros inversores más fieles, los que yo personalmente había subido a bordo, con el pretexto de planificar el futuro. No le había quitado nada ilegalmente. Pero yo había plantado semillas. Y pronto, él vería cómo esas semillas florecían en mi nuevo jardín. No en el suyo. Ese fin de semana, me mudé del apartamento con mi hijo. La niñera me ayudó a empacar. No dijo nada hasta que subimos la última caja al camión de mudanzas. No quería involucrarme, dijo en voz baja. Pero lo vi todo. Nunca fuiste tú quien se rindió. Sonreí levemente. A veces sobrevivir parece rendirse. Hasta que te levantas de nuevo.
El nuevo apartamento no era tan lujoso como el anterior, pero estaba lleno de luz, y silencio, y la ausencia de la arrogancia de Daniel. Coloqué la cuna de mi hijo junto a la ventana. Me senté en la alfombra y lo observé dormir. Su pecho subía y bajaba. Diminuto, perfecto y puro. Me incliné y susurré. Ahora empezamos. Las siguientes semanas fueron un torbellino de papeleo. Tomas nocturnas y reuniones con Liam. Usé el dinero del divorcio para asegurar los derechos de licencia que sabía que Lumina pronto incumpliría. Registré una empresa fantasma, anónima y limpia, con un nombre discreto, Aurelia Ventures. En 30 días, Aurelia había adquirido 3 pequeñas empresas de medios con las que Lumina había estado en conversaciones. Todo legal, todo limpio, y todo hecho mientras Daniel publicaba fotos con champán y Tessa en el LinkedIn de su empresa. Que él fuera el centro de atención. Yo estaba tomando el poder. 2 meses después de formalizar el divorcio, me encontré con Tessa en el vestíbulo de un hotel. Llevaba unas gafas de sol enormes y se reía con el móvil. No me vio hasta que estuve a 2 pies de distancia. Al hacerlo, su expresión se desvaneció, solo por un instante. Isabel, dijo con suavidad, te ves radiante, pareces de alguien que todavía cree que los cumplidos son moneda corriente. Respondí. Parpadeó, sin saber si la estaba insultando o no. Me enteré del divorcio, dijo. Claro que sí, dije. Tú escribiste el capítulo final. Ladeó la cabeza, y esa falsa máscara de compasión se apoderó de ella. Espero que podamos ser maduros en todo. Daniel necesita apoyo ahora mismo. Dirigir Lumina no es fácil. Sonreí, acercándome. Entonces espero que se te den bien los números. Parpadeó. Disculpa, vas a tener que serlo, dije, rozándola, porque pronto solo quedarán los informes de deudas. Me gritó, ¿sabes que todavía habla de ti? Me detuve, me di la vuelta. Avísame si alguna vez empieza a escucharme. Esa noche no lloré, ni siquiera sentí rabia. Lo que sentí fue fuego, calma, concentración, control, una claridad que no proviene de ganar, sino de sobrevivir lo suficiente como para dejar de necesitar la aprobación de nadie. Daniel me había descartado como un contrato vencido. Pero olvidó una cosa, yo escribí las condiciones, y apenas había empezado. Al final del segundo trimestre, Lumina Digital lucía igual desde fuera. Un sitio web atractivo, comunicados de prensa cuidadosamente seleccionados y el mismo eslogan de marca que a Daniel le encantaba repetir en las entrevistas. Iluminando el futuro digital, pero por dentro, se desmoronaba, silenciosamente, con firmeza, casi poéticamente, y solo tenía que esperar. Tras nuestro divorcio, Daniel asumió el control total de Lumina. Asumió oficialmente el cargo de director ejecutivo. Publicó un comunicado de transición de fundador a los medios y realizó una transmisión en vivo. Aunque forzada, agradeciéndome por mi contribución al desarrollo inicial de la empresa. En las primeras etapas del desarrollo. Como si no hubiera redactado todas las presentaciones para inversores y mantenido la nómina a flote durante 4 años. Tessa nunca fue nombrada oficialmente en la prensa, pero cualquiera en la industria podía atar cabos. Se convirtió en asesora creativa, estratega de campaña y, finalmente, curiosamente, directora de marca. Internamente, lo dirigía todo. Internamente, estaba envuelta en un desastre de performance. La primera falla fue el retraso en el lanzamiento de una de las instalaciones digitales insignia de Lumina en el Museo de Shanghái. Tessa decidió que la dirección creativa original era demasiado estéril y encargó una reelaboración a un grupo de performance alternativo de Berlín. La instalación no solo no llegó a su fecha de lanzamiento, sino que se excedió en 400.000 yuanes del presupuesto. El museo canceló el contrato y emitió un comunicado formal alegando inconsistencias en la dirección. Daniel lo llamó un momento de aprendizaje. Yo lo llamé un presagio. Mi antiguo equipo, la verdadera columna vertebral de Lumina, empezó a contactarme en cuestión de semanas. Al principio, fueron detalles. ¿Viste que pospusieron la presentación de Lumisphere? Isabel, ¿puedes creer que aprobaron esa colaboración de TikTok con una influencer de cosplay? Nos hizo tirar todo el storyboard de la campaña de invierno. Dijo que le faltaba elegancia vibrante. ¿Qué demonios significa eso? Escuché, asentí. Respondí muy poco porque no decir nada era la estrategia más inteligente. En cambio, vi cómo todo lo que había construido, relaciones con clientes, canales de mentoría, estructuras financieras, comenzaba a pudrirse bajo las uñas pintadas de neón de Tessa. Y mientras Daniel aplaudía como una foca amaestrada ante cada una de sus ideas visionarias. Las cifras empezaban a desangrarse. Aurelia Ventures, mi ave fénix anónima. Adquirió discretamente 3 empresas tecnológicas boutique en 90 días. Cada adquisición fue estratégica,
Una fue una agencia de hardware inmersivo con licencias vinculadas a Lumina. Otra fue una agencia de talentos que ayudé a fundar hace años, y que ahora alberga a 3 creadores de primer nivel a los que Lumina alguna vez rogó que contrataran. Nunca usé mi nombre públicamente. Usé apoderados, bufetes de abogados externos y cuentas multinivel. Pero la industria empezó a susurrar. Quien quiera que dirija a Aurelia sabe lo que hace. Se siente como Lumina antes de que se agotara. Me senté en mi nueva oficina, una suite minimalista en una esquina de un tranquilo rascacielos, y leí cada artículo con una taza de té oolong y una pequeña sonrisa de satisfacción. Entonces llegó la llamada, un número conocido, pero supe quién era antes de contestar. Isabel, dijo la voz melosa. Soy Tessa. Dejé que el silencio se alargara. Conté 3 latidos. ¿A qué debo la llamada? Pregunté. Ella rió suavemente. De mujer a mujer. Pensé que quizás deberíamos hablar. Pero la falsa tarjeta de hermandad. Estaba pensando, continuó, que hemos tenido nuestra tensión. Pero tú y yo tenemos más en común de lo que crees. A ambos nos importaba el mismo hombre. A ambos nos encanta la compañía. Y ahora que se ha calmado el polvo, quizás sea hora de colaborar. O al menos de no competir. Contuve la risa. ¿Estás prorrogando un alto el fuego o proponiendo una fusión? No se rió. Solo un entendimiento. Lumina aún tiene influencia. No nos beneficia a ninguno de los dos. ¿A qué? Interrumpo. ¿Superarte? Hubo una pausa. Ya sabes a qué me refiero. Dijo. Su dulce tono se quebró por un segundo. Juntos podemos hacer que este mercado crezca. No malgastemos energía hundiéndonos mutuamente. Miré por la ventana el horizonte de Shanghái. Las luces de la ciudad parpadeaban como neuronas en un cerebro vivo. Tessa, dije con dulzura, me llamaste porque tu casa se está incendiando. Y esperas que la mujer a la que tu marido abandonó te dé un cubo. Más silencio. Ya has perdido 3 clientes importantes. Te has excedido del presupuesto en todas las campañas que has gestionado. Y tu tasa de rotación de personal es la más alta del sector. No sé de qué hablas. Pregúntale entonces a tu jefe de recursos humanos. Ah, espera. Ella simplemente dejó de fumar. Exhaló con fuerza. ¿Estás disfrutando esto? Lo estoy documentando. Daniel confió en ti. Daniel confió en lo que yo podía hacer por él. Eres solo a quien intentó confiarle todo lo que dejé atrás. Colgó. Me recosté y sonreí. 2 días después, recibí un mensaje de Chloe, la exdirectora de contenido de Lumina. Había estado ahí desde el primer día. Una de las pocas que se mantuvo neutral durante el divorcio. Chloe. Ya he visto suficiente. ¿Sigues contratando? Envíame tus condiciones. Chloe, aceptaré una rebaja si prometes no hacerme soportar otra de las meditaciones de Tessa en el mood board. Yo, trato hecho. Bienvenida a casa. Con Chloe llegaron 4 renuncias más. Marketing, experiencia de usuario, relaciones con el talento y un gerente de proyectos al que asesoré recién salido de la universidad. Para cuando llegó el fin de semana, la mitad del equipo de operaciones de Lumina ya había presentado la documentación de salida. Una semana después, recibí un mensaje privado de uno de nuestros inversores extranjeros más antiguos. Inversionista, avíseme si Aurelia Ventures está dispuesta a hablar. Nuestra junta directiva está observando de cerca y apoyando al fundador adecuado esta vez. Mientras tanto, Daniel guardó silencio. No había tenido noticias suyas desde nuestra última revisión del horario de crianza. Ordenada por el tribunal, pero según un amigo que seguía conectado al chat grupal de Lumina. Las cosas no iban bien. Está pálido, está perdiendo peso y sufre de insomnio por estrés. Tessa sigue arrastrándolo a reinicios de marca. Está agotado. No respondí. No lo necesité. Estaba ocupado finalizando un acuerdo de colaboración multimillonario con una plataforma de medios internacional. La misma que Lumina había presentado y que había sido rechazada. En casa, mi hijo empezó a reírse por primera vez. Le encantaban las mañanas. Se estiraba en su pequeño Moisés. Bostezaba como un gatito y luego me sonreía como si el mundo fuera perfecto. Y quizá por primera vez en mucho tiempo. Lo era. Lo abracé fuerte, sintiendo su calor contra mi pecho. Tú y yo, susurré contra su suave cabello. No necesitamos a nadie que se aleje. Construimos hacia adelante, no hacia atrás. El día que Aurelia Ventures fue tendencia en Weibo entre las 10 startups lideradas por mujeres más importantes. Recibí un mensaje de un número desconocido. Daniel, vi el artículo. Lo estás haciendo increíble. Me alegro por ti. Me quedé mirando la pantalla. ¿Quería responder? ¿Quería decirle que lo había hecho porque se había ido? No, borré el mensaje, porque no había creado a Aurelia para demostrarle nada. Lo construí porque me negué a pasar un año más creando el sueño real de alguien mientras el mío acumulaba polvo. Que se quede con Lumina. Que ambos se queden en un barco que se hunde.
preguntándose cuándo dejó de llegar el bote salvavidas. Ya estaba en tierra, y tenía planes. La verdad salió a la luz un lunes. Lo recuerdo porque estaba dándole puré de calabaza a mi hijo mientras intentaba negociar un acuerdo de colaboración por auriculares Bluetooth cuando Liam llamó. No con su habitual saludo tranquilo, sino con un breve y entrecortado, mira Weibo. Ya, saqué mi teléfono y vi que mi nombre era tendencia. No solo mi nombre con intención. Isabel Chen, la cofundadora silenciosa de Lumina Digital. Resurge, la mujer que lo construyó todo. ¿A dónde fue y qué está construyendo ahora? Dejó atrás el imperio y luego construyó otro. Más fuerte. Me quedé mirando el artículo. Luego la firma. Periodista de investigación, respetada en la industria, con la costumbre de exponer las historias ocultas tras las salidas públicas. De alguna manera, lo habían reconstruido todo, las conexiones entre Aurelia Ventures y el discreto imperio que había construido. Los contratos que había conseguido. Los cambios ejecutivos que había orquestado. Finalmente, la verdad sobre mi desaparición. Lo presentaron como una resurrección. Y supongo que lo fue. El artículo corrió como la pólvora. En 12 horas, mi bandeja de entrada duplicó su tamaño. Me llovieron las llamadas de socios, plataformas, influencers e inversores ángeles. Algunos me felicitaron, otros se disculparon por guardar silencio. Algunos simplemente dijeron, tenías razón. Por primera vez en años. No me sentí como la acompañante ni como la exesposa de nadie. Simplemente era, yo, la fundadora, la estratega, la mujer que resurgió de las cenizas y regresó con oro. El sitio web de Aurelia colapsó debido al aumento repentino de tráfico. Mi asistente ejecutiva se rió desde la otra habitación y dijo que necesitábamos un servidor más grande. Chloe, ahora mi jefa de marketing, sonrió y empezó a redactar nuestra respuesta oficial a la prensa. Seguí actualizando los comentarios del artículo. ¿De verdad hizo todo eso en silencio? Imaginen cuántas mujeres son excluidas de sus propias historias. Daniel Wu desperdició el mayor activo que jamás tuvo. Eso me hizo reír. Sabía que Daniel lo vería. Me lo imaginé en su oficina del ático. El de las ventanas enormes y el sofá de cuero carísimo. Imaginé su cara mientras hojeaba titulares tras titulares. Y entonces dejé de imaginar. Porque 1 hora después recibí un mensaje de Chloe. Chloe, se acaba de encontrar con Daniel. Tiene una pinta horrible. Yo, qué mal. Chloe, peor de lo que esperaba. Ha perdido peso. Se ve pálido. Parece que acaba de terminar la quimioterapia. Me quedé mirando esas palabras un buen rato. Esa noche abrí una botella de vino que tenía guardada. Mi hijo dormía, acurrucado junto a su ballena de peluche. La casa estaba tranquila y cálida. Salí al balcón y contemplé la ciudad. Abajo, 1000 ventanas resplandecían de vida. Historias que aún se escribían. Brindé al horizonte, a la chica que cayó. Le susurré, y a la mujer que aprendió a rugir. 2 semanas después, recibí una invitación formal a una importante conferencia tecnológica. Una a la que solía asistir con Daniel cuando aún éramos una pareja influyente. Esta vez, la invitación estaba dirigida a Isabel Chen, fundadora y directora ejecutiva de Aurelia Ventures. Respondí con una sola palabra. Asistiré. El lugar era elegante, futurista y con un diseño exagerado. El tipo de lugar donde la gente se perfuma demasiado y trata de conectar con gente mientras bebe champán. Llegué con un sencillo vestido negro a medida y tacones bajos. Sin séquito, sin fanfarrias, solo yo. Ya no necesitaba presentación. Yo era la historia. En cuestión de minutos, la gente empezó a acercarse. Antiguos socios, ejecutivos de la industria, mujeres jóvenes de startups que susurraron cuánto me admiraban. Sonreí amablemente, acepté sus tarjetas, me tomé fotos con 2 fundadores jóvenes que dijeron que sus gerentes les habían dicho que se parecieran más a Isabel Chen. Y entonces lo vi. Daniel entró con Tess del brazo. Ya estaba visiblemente embarazada, con un vestido cruzado de seda y tacones demasiado altos para alguien en el 3er trimestre. Lo abrazó con fuerza, con una sonrisa radiante dibujada en su rostro. Parecía vacío, su tez era pálida, casi gris bajo las luces. Tenía los hombros caídos de una forma que nunca antes había visto. Y sus ojos, antes tan penetrantes, parecían apagados, como si no pudieran concentrarse en el presente. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Levantó la mano apenas a modo de saludo. Pero Tessa le bajó el brazo rápidamente, susurrándole algo al oído con una sonrisa forzada. Él apartó la mirada. No le devolví el saludo. Durante el intermedio, lo encontré solo junto a la mesa de refrigerios, removiendo agua en un vaso como si fuera whisky. Me acerqué sin decir palabra y me quedé a su lado. Me notó un poco sobresaltado. Isabel, dijo con voz ronca, ¿te has hecho un chequeo últimamente? Pregunté. Parpadeó. ¿Qué? No te ves bien, dije claramente.
Que te lo revisen. No eres invencible. Daniel soltó una risa seca y amarga. Tan directo como siempre. No, respondí. Simplemente no me interesa ver a alguien morir por terquedad. No respondió. Me di la vuelta para irme. Pero me detuve. ¿Y Daniel? Añadí sin mirar atrás. Ella no te salvará. Si hubiera podido, ya lo habría hecho. Regresé a mi mesa cuando comenzó el panel sobre innovación tecnológica. Al otro lado del escenario. El foco se centró en una fila de ponentes. Pero no los estaba mirando. Estaba observando a Tessa en la tercera fila, acariciando suavemente la mano de Daniel mientras él miraba al frente. Desenfocado. Tenía compañía. La oficina. El título. Pero ya no tenía presencia. Y esa, me di cuenta, fue la verdadera pérdida. A la mañana siguiente, las redes sociales de Aurelia volvieron a estallar. Alguien había publicado una foto comparativa. Yo en la conferencia, pasando junto a Daniel y Tessa. Subtítulo. Se fue sin nada y regresó con todo. No lo compartí, no lo volví a publicar. Pero lo guardé, no porque necesitara que me lo recordaran, sino porque siempre habría chicas como yo, silenciadas, marginadas, subestimadas, y necesitaban ver cómo se veía cuando volvimos más ruidosos. Esa tarde, una joven becaria llamó a la puerta de mi oficina con los ojos muy abiertos y nerviosos. Señorita Chin, dijo. Alguien del equipo quería preguntarle cómo se mantenía tan tranquilo durante todo. La miré, no debía de tener más de 23 años. Llena de entusiasmo, aún sin saber cómo mantenerlo. Me levanté y le entregué el dossier de prensa que habíamos preparado para nuestra próxima campaña. Un fondo de becas para mujeres en tecnología que habían dejado el mercado laboral por presiones familiares. Porque sabía que lo que estaba construyendo era más grande que lo que intentaban llevarse. Dije, esa noche, mi hijo me llamó mamá por primera vez. Claro, orgulloso, ruidoso, lo levanté y le besé la cabeza. Que Daniel se quede con la casa de cristal. Tenía ladrillos, cemento y mi nombre en la puerta. Eran las 11:42 de la noche cuando sonó el teléfono fijo. Sí, el teléfono fijo, el teléfono negro y polvoriento en un rincón de mi estudio, cuya existencia solo conocían unos pocos. Lo tenía conectado para trámites legales y algunas cuentas bancarias antiguas. Nadie lo llamaba nunca, nadie, excepto una persona. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. Hola, dije en voz baja pero firme. Durante un largo rato, solo oí silencio. Entonces, Isabel, soy yo. Por supuesto que sí, no hable con acento agudo de inmediato. Dejé que el silencio se prolongara. Al otro lado de la línea, la respiración de Daniel era superficial y trabajosa. Cuando por fin habló, su voz sonó como papel arrugado. Débil, áspera y más pesada que nunca. No estaba seguro de si respondería. Casi no lo hice. Dije, otra pausa. Luego, gracias por, al menos, darme esto. Cerré los ojos. Hubo un tiempo en que escuchar su voz me habría destrozado. Un tiempo en que la sola mención de su nombre podía desgarrarme por dentro. Pero esta noche se sintió como un eco. De una vida que ya no vivía. De una persona que ya no era. Quería disculparme, dijo en voz baja. De verdad, por todo. Por la compañía, por cómo te traté, por dejarte sola en esa cama de hospital. No respondí, sé que no me debes nada. Continuó, pero deberías saberlo. Julia se fue, interrumpió el embarazo. Volví a Londres el mes pasado. Me quedé callado. Ella dijo, no pudo con el estrés. O tal vez ya no pudo conmigo. Ya no importa. No me importó. En realidad no. Tosió. Un profundo desgarro que me oprimió el pecho involuntariamente. No por amor, sino por instinto. Me muero. Isabel, por fin algo cierto. Es cáncer. Etapa 4. Pulmones. Dijeron que se está extendiendo. Seguí sin decir nada. No empecé el tratamiento cuando debía. Añadió. Pensé que podría superarlo con trabajo. Pensé que si seguía adelante se iría. No. Dije. No. Susurró. No lo hizo. Hizo otra pausa. Luego, suavemente. Pienso en ti. Todo el tiempo. Te quedaste despierto conmigo mientras trabajaba toda la noche. Tú cubrías la nómina cuando estábamos en la ruina. Me cuidabas cuando me intoxiqué en ese sórdido hotel de Taipei. Apreté el puño. Me hiciste sentir importante, dijo, incluso cuando no lo merecía. Y aún así, dije con calma, le diste esa parte de ti a alguien más. No porque se lo ganara, sino porque creías que el amor debía ser una persecución en lugar de un hogar. Él guardó silencio. Ya podía oírlo llorar, sollozos silenciosos, como si intentara disimularlo incluso por teléfono. Tienes razón, dijo finalmente. Estaba persiguiendo una fantasía, y al hacerlo, destruí lo único real que tenía. Lo arruiné todo, se atragantó, la empresa, nuestro hijo, no espero que me perdones. Solo quería que lo supieras. Ahora lo veo,
Miré mi sombra en la ventana oscura. Hace años, sus palabras me habrían destrozado. Esta noche fueron solo ruido de fondo. Daniel, dije en voz baja. No puedes volver al lugar del incendio que provocaste y preguntar por qué la casa ya no está. Lo sé, siempre quisiste más, y ahora tienes menos que nada. Eso no es una tragedia. Son matemáticas. Sollozó de nuevo, esta vez más fuerte. No quiero morir sin verte. Sin ver a nuestro hijo. Dijo con la voz entrecortada. Solo una vez. Por favor, lo extraño mucho. Te extraño. ¿Puedo pasar? ¿O podrías traerlo? No diré nada. Solo quiero verlo. Solo una vez. Me quedé quieta un buen rato. Mis ojos se posaron en el monitor a mi lado, donde la suave respiración de mi hijo llenaba la habitación a través de la cámara del bebé. Parecía tranquilo, acurrucado en el sueño, ajeno al dolor que había intentado entrar en nuestras vidas y a la madre que había construido muros para contenerlo. No hace falta, dije. Pero, no, repetí, ya no hay nada aquí para ti. Daniel, elegiste tu final en el momento en que te marchaste. Ahora solo lo vives. Volvió a guardar silencio. Y luego, lo siento, de verdad que sí, te creo, dije, y lo hice, porque el arrepentimiento siempre llega cuando las consecuencias golpean más fuerte que el ego. Ojalá, Daniel, interrumpí, no necesito deseos, construí una vida, una que nunca me ibas a dar. Gimió quedamente, tengo una reunión, dije, mirando el reloj, buenas noches, colgué, y no lloré, por un largo rato me quedé sentado en silencio. Mi pecho subía y bajaba a un ritmo lento y constante. Estaba tranquilo, no porque tuviera frío, sino porque ya había hecho las paces con la tormenta hacía años. El cierre nunca vino de Daniel, vino de empezar de nuevo sin él, de construir algo que no necesitaba su nombre, su aprobación ni su sombra, de ver a mi hijo sonreír cada mañana sabiendo que lo amaban. No por obligación, sino por decisión propia, Daniel y yo compartimos una visión. Ahora solo le quedaba un buzón de voz lleno de silencio y un hogar donde ya no me iluminaba. A la mañana siguiente recibí un correo electrónico de su abogado. Se había creado un fideicomiso a nombre de nuestro hijo. Lo que quedaba de la venta de Lumina. Menos de lo que Daniel imaginaba. Pero más de lo que merecía. Se había transferido a ella. Había una carta adjunta. No la abrí. Lo borré, porque ninguna palabra podía reescribir el pasado. Y ya había superado la necesidad de explicaciones. Me puse una blusa color crema. Me recogí el pelo en un moño bajo y entré en mi oficina. Un nuevo acuerdo estaba a punto de firmarse. Un nuevo inversor esperaba conocer a la mujer que Daniel perdió. Y mi equipo, mi verdadero equipo, estaba listo para construir el futuro que soñábamos sin él. Dicen que el silencio es la venganza más ruidosa. Pero para mí, fue paz. La primera vez que dejé a mi hijo en el preescolar. Se aferró a mí como si su mundo se derrumbara si lo soltaba. Esta mañana corrió hacia adelante sin siquiera mirar atrás. Su pequeña mochila rebotaba a cada paso, con las correas sueltas y torcidas. Al llegar a la puerta, se giró, saludó y gritó, «Adiós, mamá», le devolví el saludo sonriendo. A veces, todavía me pillaba desprevenida, la alegría en él, la certeza, lo seguro que parecía de su lugar en el mundo. Cuando estaba embarazada, me pasaba las noches en vela, preocupada, me preguntaba si era suficiente, si criarlo sin Daniel le dejaría cicatrices, si se hubiera dado cuenta de que su familia se veía diferente a las demás. Pero al verlo ahora, dando vueltas con sus compañeros mientras un profesor los conducía con cuidado al interior. Solo sentí paz, no le faltaba nada, porque le había dado todo. El desayuno de padres y maestros era informal. Café en vasos de papel, bandejas de fruta y sillitas demasiado pequeñas para la dignidad de un adulto. Aún así, me senté entre ellas, las otras madres en sus pisos de diseño, susurrando en los rincones. Todas me reconocieron, algunas sonrieron, algunos no. Uno de ellos se acercó y dijo, «Leí ese artículo. Eres increíblemente valiente», asentí cortésmente. No era valiente, simplemente había dejado de tener miedo. Después de la actuación de la clase, una versión desafinada pero adorable de «You Are My Sunshine», nos quedamos un rato mientras los niños repartían dibujos con crayones a sus padres. Mi hijo me dio el suyo con una sonrisa tan grande que pensé que se le iba a partir la cara. Era un dibujo de un edificio alto con mi nombre escrito con letras torcidas y orgullosas en la parte superior. ¿Es esta tu oficina?, pregunté. Él asintió. Tú eres el jefe, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, otro niño intervino. Mi papá dice que tu mamá construye robots. Construye cosas geniales, corrigió mi hijo. No necesita a nadie más. Los otros niños asintieron como si esto tuviera todo el sentido. Parpadeé para contener el escozor en los ojos. De camino al trabajo, mantuve el dibujo a mi lado en el asiento del copiloto.
mirándolo en cada semáforo en rojo. El edificio que había dibujado era demasiado alto. Las ventanas estaban desniveladas, pero el nombre estaba bien escrito. Aurelia. Sus letras temblaban. Pero las mías no. Había habido noches, muchísimas noches, en las que lo cuidaba con una mano y escribía informes financieros con la otra. Cuando me metí en la cama justo antes del amanecer, solo para despertarme una hora después con sus llantos. Sentí culpa, miedo, un agotamiento que ningún café podía curar. Hubo momentos en que lo dudé todo. Cuando miré su rostro dormido y me pregunté si estaba siendo egoísta por intentar hacer ambas cosas. Pero nunca me detuve, porque parar no era una opción. Porque este futuro, este edificio, este nombre, era todo para él. Cuando entré en la sede de Aurelia esa mañana, las luces del sensor de movimiento parpadearon como un saludo. Puertas de cristal, paredes minimalistas, exuberante vegetación de colores vibrantes en los lugares adecuados. Un espacio lleno de mentes jóvenes, energía creativa y algo más importante que ambos, propósito. Buenos días, señorita Chin, alguien llamó. Bienvenida de nuevo, jefa, añadió Chloe con una sonrisa. No había tensión en la oficina. Nada de juegos de poder. Nada de manipulación discreta, oculta tras encanto y jerga. Esta no era Lumina. Esto era mío, y se notaba. Tuvimos una reunión de equipo a media mañana en el área de innovación. Un diseñador de productos presentaba el prototipo de una nueva herramienta de narrativa digital que estábamos lanzando para distritos escolares con bajos recursos. A mitad de la presentación, una de las becarias, una joven de 20 años con cara fresca y nervios a flor de piel, levantó la mano. «Señora Gu», preguntó, mirándome con los ojos muy abiertos. «Perdón», quise decir. Levanté una mano suavemente. «Soy la señorita Chin», dije con una sonrisa. Pero no pasó nada. Se sonrojó y asintió. Podía sentir el peso de la corrección en la sala. Solo un nombre, solo un título, pero lo significaba todo. No fui el sobrante de nadie, el acompañante de nadie, la sombra de nadie. Mi nombre, mi propio nombre, por fin estaba donde debía estar. En la puerta, después de la reunión, pasé junto a la pared donde teníamos enmarcada nuestra serie de legados. Citas de cada hito importante desde la creación de Aurelia. Una de ellas decía: no quemó puentes, construyó una maldita isla entera. Chloe lo había dicho a escondidas después de nuestro primer trimestre fiscal completo con ganancias. Antes pensaba que era demasiado. Ahora creo que era cierto. Pasé la tarde revisando una propuesta de subvención de una escuela técnica rural que estábamos financiando. La fundadora, una madre soltera como yo, había empezado con una laptop rota y 10 sillas prestadas. Su visión era crear un espacio seguro e inclusivo para que las niñas aprendieran a programar. Leí la propuesta completa 2 veces. Luego aprobé el doble de la cantidad que me pidió, porque recordé lo que era construir algo solo. Recordé lo difícil que era que me tomaran en serio, no como la esposa de alguien, ni como el error de alguien, sino como la creadora de alguien, que ella también construyera su isla. Al salir de la oficina esa noche, la recepcionista me entregó un sobre pequeño. Sin remitente, dijo, solo lo dejé con tu nombre. Lo abrí en el ascensor. Dentro había una tarjeta, en blanco, salvo por 5 palabras garabateadas con la inconfundible letra de Daniel. Siempre pensé que era mía. Miré la nota, y luego sonreí. Supongo que tenía razón. Siempre pensó que era suyo. El éxito, la historia, la fama. Pero la verdad estaba escrita en las paredes, en las voces de mi equipo, en la risa de mi hijo y en la firma temblorosa de cada contrato que Aurelia firmaba. Nunca fue suyo, fue mío. En casa, mi hijo me saludó con su pregunta favorita. ¿Qué construiste hoy? Lo cargué en brazos y le susurré. Un mañana mejor. Asintió como si fuera lo más natural del mundo. Quizás lo fue, porque cuando has pasado toda tu vida siendo subestimado, el regreso no es solo personal, es generacional. Esa noche, mientras las últimas luces de la oficina se apagaban, me quedé junto a las puertas de cristal, observando las letras grabadas en la entrada. Aurelia Ventures, fundadora y directora ejecutiva. Isabel Chen, sin anillos, sin fantasmas, sin un pasado que me persiga. Solo mi nombre, y esta vez nadie me lo pudo quitar. La llamada llegó un martes, media mañana, tranquilo como la mayoría de los finales. Estaba revisando una propuesta final para un programa de mentoría a STEM cuando mi asistente tocó suavemente la puerta y dijo: «Hay un abogado al teléfono». Dijo que era urgente, pero, Daniel Wu, ni me inmuté. Dejé el bolígrafo y asentí. «Lo cojo aquí, señorita Chin», dijo la voz al otro lado. Formal y clínica. «Llamo en nombre del patrimonio del señor Wu». Esa palabra, patrimonio, solía significar algo, pero ahora era solo polvo envuelto en un título.
Continuó. El señor Wu falleció temprano esta mañana. Fue un día tranquilo. Por supuesto que sí. Daniel siempre se las arreglaba para irse sin confrontaciones. Hay algunos documentos legales, añadió el abogado, así como una cuenta fiduciaria y una carta sellada dirigida a ti y a tu hijo. Entiendo, dije, sin lágrimas, sin temblor en mi voz, sin peso en mi pecho. Solo el sonido de un capítulo cerrándose silenciosamente. Sin puntuación, sin eco. Esa noche, después de acostar a mi hijo, me senté junto a la ventana de mi apartamento con el sobre en la mano. Era pesado, más pesado de lo que esperaba. No lo abrí, no porque tuviera miedo de lo que dijera, sino porque ya lo sabía. Estaría lleno de disculpas, arrepentimiento, cosas que nunca se atrevió a decir cuando tuvo tiempo. Quizás una o dos frases sobre nuestro hijo. Cómo esperaba convertirse en alguien amable. Quizás una línea sobre mí. Cómo finalmente comprendió la magnitud de lo que había hecho por él. Pero nada de eso importaba ahora, porque el dolor no pertenece a quienes causan su propio exilio. Guardé la carta en el cajón de mi mesita de noche. Todavía estaba sellado, y nunca más lo toqué. A la mañana siguiente, me reuní con Liam para finalizar la transferencia de la cuenta. Daniel había dejado poco más de 5 millones de yuanes en activos restantes. Una suma insignificante comparada con el valor que Lumina tuvo en su momento. Pero aún así, una cifra capaz de generar un cambio. Liam me miró por encima de su café y dijo: «No tienes que hacer nada ahora mismo». «Puedes, ya lo sé», lo interrumpí, «lo donaré». Liam asintió. «¿Todo? Todo». No dijo nada por un momento y luego sonrió suavemente. «¿A dónde?». Miré por la ventana del café a una madre que ayudaba a su hija a andar en patinete por la acera. «Una fundación», dije. «Educación pública, acceso a la tecnología para las niñas. Programas gratuitos de alfabetización digital para escuelas con bajos recursos». Arqueó la ceja. «En su nombre». Tomé un sorbo de mi café. Sí, no porque se lo haya ganado, pero porque toda historia merece una última línea. Y yo elegiría cuál sería la suya. Un mes después, la Fundación Wuchan para el Acceso Digital se inauguró discretamente con una ceremonia de inauguración en una escuela vocacional mediana en las afueras. Sin frenesí mediático, sin el apoyo de famosos. Solo un gimnasio lleno de estudiantes, profesores y padres curiosos. Subí al escenario con un sencillo vestido negro, sin notas en la mano ni nervios. Cuando el director me presentó, dijo: «A menudo hablamos de mujeres que se levantan de nuevo después de haber sido destrozadas. Pero hoy quiero hablar de una mujer que nunca se dejó caer lo suficiente como para que la descartaran». El público aplaudió. Me acerqué al micrófono. «Buenos días». Empecé con voz firme y cálida. «Gracias por estar aquí. Gracias por creer en la posibilidad. Eso es todo lo que esto realmente significa. Una posibilidad en manos de quienes la merecen». Observé las filas de adolescentes, muchos con zapatos desgastados y uniformes usados, con los ojos abiertos por la curiosidad y sueños aún intactos por el mundo. Esta fundación, continué, se construyó en nombre de alguien que una vez creyó en las grandes ideas. Alguien que, a su manera, me recordó que la ambición no basta. Se necesita acción, y también integridad, y gente que se niega a dejar que la puerta se cierre tras ellos una vez que han entrado. Lo dejé reposar un instante. Mi hijo crecerá en un mundo donde su madre construyó algo de la nada. Y ahora, quiero que crezca en un mundo donde tú también puedas. Otra pausa. Unos aplausos silenciosos se convirtieron en aplausos. No estoy aquí como viuda, ni como exesposa, ni como alguien que se quedó atrás. Estoy aquí como constructor, como alguien que eligió seguir adelante. Y quiero que sepas que, sea cual sea tu pasado, sea cual sea tu dolor, tienes derecho a empezar de nuevo. Esta vez, los aplausos fueron fuertes. Después de la ceremonia, caminé por los pasillos de la escuela. Una niña, de unos 12 años, se acercó corriendo y dijo: «Señorita Chin, yo también quiero ser programadora». Me arrodillé y sonreí. «Entonces empieza ahora», dije. «El mundo te espera». Esa noche, caminé por los tranquilos pasillos de Aurelia Ventures, mucho después de que todos se hubieran ido a casa. Me detuve junto a la gran declaración de misión enmarcada en la entrada. No se puede reescribir el pasado, pero puedes escribir lo que viene después. Debajo estaba mi firma, solo mía, no compartido, sin guión, solo Isabel Chin, el nombre que me había acompañado en todo y que seguía en pie. En el cajón de mi oficina, la carta que Daniel escribió permaneció intacta. Nunca la leí, porque el cierre no es algo que te dan, es algo que recuperas, poco a poco, hasta que el silencio deje de doler. Y el silencio ahora, sonaba mucho a paz. El fin,